Muy bien, hermanos, les voy a invitar a que vayan conmigo a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya hemos llegado al capítulo 3, casi terminando ya esta preciosa carta. Hoy entramos en lo que se denomina o lo que se conoce la parte doctrinal de una epístola. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 15, como leímos hace un rato. Vamos a leer nuevamente este pasaje, pero hoy solamente nos vamos a quedar hasta el versículo 10. Dios mediante la próxima exposición veremos la segunda parte. Vamos a leer entonces 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Luego vamos a tener un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, mi Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias porque tu palabra, Señor, siempre es pertinente, Señor, siempre tiene algo que decirnos, Señor. Tu palabra es todo lo que necesitamos, Señor. Damos gracias por tener el privilegio de ser expuestos a ella en esta mañana y rogamos, Señor, que tú con tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, ilumine nuestros pensamientos, Señor, y podamos recibir también tu palabra con gozo, Señor, sabiendo que viene directamente de ti, Señor. Y nos revela tu carácter y nos revela, Señor, quién eres tú, Señor, quiénes somos nosotros y cómo debiéramos vivir delante de ti. Señor, agradecemos por este tiempo, pedimos que tú dirijas todo en esta hora para gloria tuya, Señor, y para bien y edificación de tu pueblo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos escuchado, o tal vez hemos pensado que el trabajo es un mal necesario, que debemos hacerlo por obligación o simplemente no le hemos dado la importancia que éste requiere porque pensamos tal vez que es poco espiritual. Sin embargo, el trabajo es una bendición de Dios. El Señor trabajó en la creación y Dios creó al hombre para que trabajara en el huerto. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo aparece más adelante también en los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículo 9 dice lo siguiente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y hermanos, cuando más nos parecemos a nuestro Creador, cuando más nos parecemos a nuestro Padre, es cuando trabajamos diligentemente. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que el trabajo es una bendición de Dios y es también una responsabilidad. Sin embargo, en la iglesia en Tesalónica, algunos no pensaban de esta manera. Algunos habían abandonado su responsabilidad de trabajar y era una situación que ya llevaba algún tiempo en la iglesia en Tesalónica, tal vez desde sus mismos inicios. La iglesia había sido enseñada sobre esto,
Se le escribió acerca de esto en la primera carta también, pero al parecer esta situación no había cambiado, ni mucho menos había mejorado desde que Pablo estuvo con ellos y escribió la primera carta, sino que persistían en este pecado y en vez de trabajar y contribuir al bienestar de sus propias familias y congregación, se estaban negando a trabajar y aumentaban así las cargas en la iglesia, llevando vidas desordenadas. Esta era una desobediencia pública, deliberada y persistente. Por lo tanto, Pablo va a hacer un llamado a no tolerar más la vida desordenada en la iglesia. Y les va a ordenar que tomen cartas en el asunto. Así que esta mañana, en esta primera parte, quisiera compartir con ustedes 2 medidas de acción que debemos tomar para ordenar a los desordenados. 2 medidas de acción que debemos tomar para ordenar a los desordenados. En primer lugar, apartarse de los desordenados, versículo 6. En segundo lugar, seguir el ejemplo apostólico de una vida ordenada, los versículos 7 hasta el 10. Vamos entonces a lo primero, apartarse de los desordenados. Note el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo centra toda su atención en la acción que la iglesia debe tomar debido a la actitud de algunos hermanos que andaban desordenadamente. Esta instrucción toma todo el peso de la autoridad apostólica. De hecho, la palabra ordenamos allí tiene una connotación militar. Es una instrucción, es una orden. No es una sugerencia para la iglesia, no está diciendo, hermanos, si les parece y debido a la situación que enfrentan podrían tomar esta medida, sino que es una instrucción para ser obedecida. Por supuesto, ese es el propósito, es un llamado a la acción. Además, esta orden se establece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Esto realza la fuerza de esta instrucción, la fuerza de este mandamiento. Esto nos deja ver la seriedad del asunto, la seriedad con la que debemos tomarnos lo que Pablo va a decir acerca de este asunto en particular. La instrucción es a apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. Esto se refiere a algunos hermanos dentro de la iglesia que estaban viviendo de una manera irresponsable, de una manera desordenada, de una manera ociosa. Eran haraganes que habían abandonado su responsabilidad de trabajar. El versículo 11 nos arroja más luz al respecto. Note lo que dice por un momento el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Ahora escuche, no trabajando en nada. No trabajando en nada. Eso es lo que significa allí andar desordenadamente. Ese es el punto del apóstol Pablo. Algunos de los tesalonicenses se rehusaban a trabajar con sus propias manos para ganar su sustento. En lugar de hacer eso, se lo pasaban de casa en casa, demasiado ocupados en los asuntos de los demás como para ocuparse de los suyos. En este versículo 11, Pablo usa un juego de palabras en el idioma griego, en el idioma original, para explicar la situación de estos hermanos desordenados. Sería algo así como: no tienen más ocupación que ocuparse en cosas ajenas. Es decir, están poniendo toda su energía, sus preocupaciones, su vida en ocuparse de cosas que no son provechosas para ellos mismos, sino se entrometen en las cosas de los demás. Simplemente estaban de ociosos, sin trabajar para ganar su propio sustento. Y esto, por supuesto, afecta y desordena a toda la congregación. De hecho, hermanos, la palabra desordenado también es un término militar que significa estar fuera de las filas. Es decir, alguien que no va a la par con los demás. No sé si usted ha visto allí la parada militar, el desfile, cuando muestran de lado, ¿cierto?, las filas de los militares se ven ordenadas. Imagínense uno fuera de la fila, desordena todo el resto.
Hace que todo el resto se vea desordenado. Ese es el efecto que estaba produciendo esta falta de responsabilidad, este abandono del trabajo en la iglesia local. Así que esta palabra desordenado también significa estar fuera de norma. Por supuesto, fuera de la norma establecida por Dios. Ahora, el pasaje no nos revela exactamente la razón por la que estos hermanos habían abandonado su responsabilidad de trabajar. Hay algunos comentaristas que se inclinan por pensar que los tesalonicenses estaban tan entusiasmados por el inminente regreso del Señor Jesucristo que veían el trabajo como algo sin importancia. O tal vez como algo poco espiritual, y por eso se dedicaban a andar de casa en casa hablando a los hermanos sobre el regreso de Cristo. Y lejos de considerar esto como algo espiritual, Pablo reprocha esta actitud y llama a la acción al resto de la iglesia. Otros dicen que se rehusaban a trabajar por la influencia de la cultura greco-romana que consideraba el trabajo manual como de poca dignidad. O que seguían el estilo de vida de los cínicos, que eran un grupo de filósofos de la época que se rehusaban a trabajar, mendigaban en las plazas, y tal vez algunos de ellos se habían convertido genuinamente, pero se negaban a abandonar ese estilo de vida y pretendían ser sostenidos por la iglesia. Cualquiera sea la razón exacta de este desorden, es que este era un problema que estaba presente desde los inicios de la iglesia y debía ser corregido. Vamos por un momento a 1 Tesalonicenses capítulo 4 para ver lo que Pablo le explica allí. Vamos a ir viendo cómo va cambiando el tono de esta instrucción. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, dice allí lo siguiente. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ocúpense sus propios asuntos, trabajen con sus manos. Note que dice, os hemos mandado, es decir, ya les habíamos enseñado acerca de esto. Algo estaba pasando, por alguna razón Pablo reitera esta enseñanza en este pasaje. Ahora note el versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Debían trabajar diligentemente porque esto honra a Dios en primer lugar, es de buen testimonio delante de los de afuera también y por supuesto es para cubrir sus propias necesidades. Note ahora el capítulo 5, versículo 14 de esta misma carta. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí está la misma palabra desordenado, que aquí se traduce ocioso. Amonestéis a los ociosos. Pero dice, os rogamos, es diferente el trato. Pero claramente en esta segunda carta el problema no había mejorado en nada, sino por el contrario se había intensificado. Habían insistido en rehusarse. Habían insistido en la negativa a trabajar, por eso Pablo hace un llamado a no tolerar más este asunto en la iglesia y los exhorta a tomar medidas más severas. Note el versículo 6 de nuestro texto nuevamente. Pero os ordenamos, hermanos, notan el cambio de la instrucción, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Apártense de los desordenados. Esto significa, hermanos, no tener comunión con ellos, no reunirse socialmente con los desordenados, con los que llevan esta vida. Significa no tener compañerismo con ellos. Es una forma de demostrar la desaprobación de esta conducta pecaminosa. Ahora, esto no se refiere a la excomunión, es decir, a expulsarlo de la comunidad y considerarlo como un gentil y publicano, como un incrédulo, como enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 18, 17. Todavía no se llega hasta ese punto, sino que se refiere a un distanciamiento social, para explicar con un término conocido, pero aquí sí se justifica el distanciamiento social por causa del pecado. Ahora, esto nos puede parecer una medida un tanto extrema tal vez, pero hermanos, esto es lo que el Señor está diciendo que debemos hacer, no es una sugerencia para nosotros, ni nos da la posibilidad de ponernos creativos en cuanto a cómo tratar con este asunto.
Esta es la forma en que debemos tratar con el pecado de la ociosidad y del desorden en la iglesia local. Hermanos, ¿notamos la seriedad con la que debemos tomarnos el pecado en la iglesia? El trabajo, negarse a trabajar es un asunto serio para Dios. Y derechamente es pecado. Y también debe ser un asunto serio para nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que hay pecados que son más respetables o más tolerables. Por ejemplo, este mismo asunto del trabajo tal vez nunca habíamos pensado que era un asunto tan importante. Y tenemos temor muchas veces de tratar el pecado de una manera bíblica, en obediencia a la palabra del Señor. El problema es que cuando no tratamos con el pecado de una manera bíblica, el pecado persiste, permanece en la iglesia, no es quitado y contagia a los demás. No debemos tener temor, hermanos, de tratar el pecado como el Señor lo trata. Y por muy incómodo y doloroso que parezca esto, por ejemplo, negarle la comunión a un hermano, tal vez alrededor de una mesa, a un hermano de nuestra iglesia que está en desobediencia, que vive desordenadamente, por muy doloroso que parezca esto, eso es lo que es mejor para la congregación y lo mejor para el hermano que está en desobediencia, porque el Señor así lo manda. Pero muchas veces nosotros, hermanos, preferimos quedar bien con nuestros hermanos y no quedar bien con Dios. Y el punto es que aunque el hermano se moleste en este sentido o se ofenda, debemos querer quedar bien con Dios. Debemos apartarnos, porque en primer lugar tener compañerismo con ellos significa que nosotros aceptamos su actitud rebelde y pecaminosa. Que estamos de acuerdo con esta actitud, de acuerdo con esta vida desordenada, de acuerdo con esta vida de pecado. En otras palabras, participamos también de su pecado fomentando su holgazanería y proveyendo para que continúe en esa misma situación. Es un asunto grave. En segundo lugar, que aquí es donde debemos tener también cuidado, lo más probable es que si no nos apartamos y continuamos teniendo comunión como si no pasara nada, terminaremos cayendo en el mismo pecado de la ociosidad. Y de esa forma se va a multiplicar el pecado dentro de la iglesia. Porque el pecado, hermanos, está allí, en nuestros miembros. Es mucho más fácil, dijo alguien, contagiarnos de la impiedad que de la santidad. Es tan fácil para nosotros, hermanos, imitar los malos ejemplos. Con cuánta facilidad nos contagiamos de malas actitudes, de malas acciones, de malas reacciones. Por ejemplo, ¿por qué no debemos prestar oído a las murmuraciones? Porque vamos a terminar murmurando también. Por eso es una acción radical. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ese es el final que nos espera si no obedecemos la instrucción de Dios de apartarnos. Hay un peligro inherente en continuar asociándose con el hermano que se niega a trabajar. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, voy a leer. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo más sano es apartarse. No pensemos que nosotros no podemos contagiarnos de una actitud pecaminosa. No podemos cometer ese error. El Señor nos manda a alejarnos de ellas. Apartarse de los hermanos desordenados es una forma, hermanos, de guardar todo el resto de la comunión, todo el resto de la congregación, y a la vez es corregir al hermano ocioso, porque este es el propósito. Pablo está dando instrucciones para corregir esta situación, en la forma en que se debe tratar en estos casos. Pero el pecado de la ociosidad, de la vida desordenada, queridos hermanos, no es el único pecado que se debe tratar de esta forma. Escuche lo que escribió Pablo a los Corintios en su primera carta en el capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis
con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Apártense mejor de ellos, apártense del pecado, no tengan comunión con ellos. No se trata de quedarse a enfrentar el asunto, se trata de salir. No debemos hacer nada, hermanos, que insinúe que aprobamos el pecado de los demás. Muchas veces leer o escuchar acerca de estas instrucciones choca con nuestra manera de pensar, ¿no es verdad? Porque creemos que nosotros tenemos una solución mejor o una idea mejor de cómo tratar con estas cosas, de cómo lidiar con el pecado en la iglesia local. Como dijo alguien, muchas veces nosotros nos creemos más misericordiosos que Dios. Pero el Señor dice, apártate, no tengas comunión con Él. Un comentarista dice lo siguiente: puesto que los creyentes verdaderos aprecian la comunión con los otros creyentes, quedar separados de esta debe ser lo suficientemente doloroso para efectuar un cambio en su comportamiento. Amamos la comunión con los hermanos, ¿no es verdad? Pero nosotros buscamos ese cambio en su comportamiento, un cambio de verdad. Quedar separado de la comunión, hermanos, no solo será doloroso para los hermanos que están en esta situación, sino también para nosotros. Y muchas veces obedecer al Señor va a ir en contra de nuestros sentimientos y emociones porque quisiéramos no tener que apartarnos de ellos. Porque son nuestros hermanos, los amamos y quisiéramos tener otra alternativa, pero la verdad es que la Biblia no nos manda a ser creativos, sino obedientes. Y muchas veces tendremos que obedecer esto con lágrimas. Apartarse de los hermanos que anden desordenadamente es lo que tenemos que hacer. El Señor sabe lo que es mejor para su iglesia y para el hermano que insiste en su pecado. Ahora, ¿por qué tenemos que tomar esta medida de acción? Porque la obediencia práctica, hermanos, es la forma de guardar la enseñanza de las Escrituras. Note el capítulo 2, versículo 15 de nuestra carta. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Guardad la doctrina significa retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Capítulo 3, versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ahora lea nuevamente el versículo 6, de la parte B en adelante. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, una vida desordenada que ha abandonado su responsabilidad de trabajar, es una vida que está fuera del orden establecido por Dios y está en directa oposición a su palabra. En otras palabras, contradice la enseñanza apostólica. ¿Cuál es esa enseñanza? Note por favor el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esa es la enseñanza apostólica. Vamos a ver más adelante las implicancias de esto. Esa era la instrucción, la enseñanza que habían recibido. Y no solo de forma oral, sino también de forma escrita, como lo que leímos hace un rato en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. La vida desordenada de estos hermanos será reiterada y el resto de la congregación entonces debe tomar medidas y apartarse de ellos, porque están en desobediencia directa a la palabra del Señor y es un pecado que debe ser corregido. Así que, hermanos, el alejarse, el apartarse, no tener comunión con el hermano desordenado es el mandato apostólico, es el mandato bíblico y es una medida que debemos tomar para ordenar a los desordenados. Pero no es lo único que debemos hacer. También debemos seguir el ejemplo apostólico de una vida ordenada. No solo apartarnos, sino también vivir de una manera correcta. Y esto es lo segundo, la segunda medida, seguir el ejemplo apostólico de una vida ordenada, versículos 7 hasta el 10.
Lo que realza este pecado de la ociosidad y de la negligencia y la necesidad de obedecer estas instrucciones que el apóstol Pablo no solo enseñó con palabras acerca de esto, sino que modeló un ejemplo de vida ordenada, laboriosa y disciplinada allí en la iglesia en Tesalónica. Los hermanos no solo tenían las enseñanzas de Pablo, sino también el ejemplo de él. Noten cómo dice el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ojo con esta palabra, debéis imitarnos. La palabra que se traduce debéis tiene la idea de una necesidad. De hecho, es la misma palabra que el Señor usó cuando le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:7. Ustedes saben de qué manera es necesario que nos imiten. No imiten una vida desordenada como la que llevan algunos hermanos, manténganse lejos de eso, sino que sigan el ejemplo que les dimos. Esa es la idea de esta exhortación. Pablo podía decir, imítenme a mí porque él imitaba a Cristo. ¿Recuerdan cuando el Evangelio de Marcos relata que el Señor Jesucristo y los apóstoles a veces no tenían ni tiempo para comer porque siempre estaban trabajando, siempre estaban ocupados? Pablo seguía muy de cerca este ejemplo. Él llevaba una vida conforme a la verdad, una vida conforme al Evangelio, siempre enseñando con el ejemplo. Versículo 7 de la parte B hasta el 8 leemos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. La descripción que hace de su propia vida está en completa oposición a la vida que llevaban los hermanos desordenados en Tesalónica. No anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice Pablo, no anduvimos de ociosos. Literalmente significa no estuvimos fuera de norma, no vivimos una vida desordenada, fuera del orden establecido por Dios, sino todo lo contrario. Ni comimos de balde el pan de nadie. En otras palabras, no comimos el pan de nadie sin pagar por él. Esa es la idea de esa frase. Pagamos por el pan que comimos. Nadie podía acusar al apóstol Pablo ni a su equipo de que se ganaban su comida con el sudor de otro. Se ganaban su propio pan. La referencia allí al pan es un hebraísmo para hablar de las necesidades básicas de las personas, comida, vestido y bebida. Y Pablo trabajó por todo eso. Trabajó por ese alimento. Sino que trabajamos, dice él, con afán y fatiga, día y noche. Cuando Pablo habla de afán y fatiga se refiere a un trabajo arduo, hasta el cansancio, de una forma agotadora, disciplinada y diligente. Esa es la forma en que Pablo estaba trabajando allí en Tesalónica. Día y noche, es decir, todo el día, todo el tiempo que tenía trabajaba y si no estaba enseñando. Todo el tiempo. Siempre trabajando, ganando su propio sustento. Como bien sabemos, Pablo trabajaba en el negocio de hacer tiendas, dice Hechos capítulo 18, versículo 3. Con toda probabilidad este era un trabajo agotador. Es el trabajo que él realizaba para satisfacer sus necesidades básicas, además de predicar el Evangelio, además de estar constantemente enseñando en Tesalónica. Un comentarista escribió lo siguiente: Pablo escogió trabajar para que quienes se negaban a hacerlo no pudieran justificar su ociosidad señalando que él no trabajaba. Es decir, como una excusa. En su lugar, los misioneros dignificaron el trabajo ofreciéndose como ejemplo para que los creyentes los imitaran. ¿Y cuál era el propósito de su arduo trabajo? Para no ser gravosos, dice Pablo, a ninguno de vosotros. Es decir, hicimos todo esto con el propósito de no ser una carga para ustedes. Pablo no estaba dispuesto a ser una carga más para la iglesia en Tesalónica. Se rehusó a poner esa carga sobre ellos.
Su forma de vida fue santa, justa e irreprensible. Eso les recordó en su primera carta. Escuche lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahora escuche, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, ¿notaron eso? La vida santa, justa e irreprensible incluye o implica una vida de trabajo diligente y esforzado. Porque es una vida que está dentro del orden establecido por Dios. Esta es la vida que tenemos que imitar. No una vida de ociosidad, sino de laboriosidad. Y fíjense, hermanos, cómo en el día de hoy se promueve todo lo contrario. Notan cómo son las Escrituras lo que nos determinan, lo que nos enseñan cómo es el carácter de Dios. Y muchos tratan de acomodar la Escritura a la cultura. Pero la Escritura trasciende las épocas. Esto no cambia, este mandamiento, esta instrucción de Dios permanece para siempre porque Dios no cambia. Esta es la verdad. No lo que el mundo nos quiere convencer hoy, de que tenemos que ser ociosos, de que tenemos que trabajar menos, de que el Estado tiene que mantenernos. Hoy día se promueve el ocio. Mientras menos trabajo, mejor. Lamentablemente, también hemos de reconocer que muchas veces hemos pensado de una manera similar. Sin embargo, para Dios el trabajo diligente y esforzado es muy importante. Ahora, lo que nos impacta más de este ejemplo que pone el apóstol Pablo aquí es lo que dice en el versículo 9. Leamos desde la parte final del versículo 8. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Y se escuche cómo traduce esto la NBI. Dice, y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a ello, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Pablo, como siervo de Jesucristo, como predicador del Evangelio, tenía el derecho o la autoridad, también se puede traducir, dada por el mismo Señor Jesucristo, de vivir del Evangelio. Es decir, tenía el derecho de recibir el sustento económico por parte de las iglesias a las que él servía. Pablo desarrolla esto con más profundidad en 1 Corintios capítulo 9. Les voy a pedir que vamos allí por un momento porque vamos a leer algunos versículos para dar más claridad al asunto. 1 Corintios capítulo 9. Leemos desde el versículo 9 en adelante. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Notan cómo Pablo va avanzando hacia su punto? Si otros participan de este derecho, miren cómo lo llama el apóstol Pablo, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo prefería no recibir este sustento, no hacer uso de este derecho para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Ahora escucha el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Noten quién anunció, quién dio la orden.
Es el Señor Jesucristo el que ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, los que han recibido el llamado de Dios para dedicarse por completo a esta obra en particular, el Señor mismo les ordenó a que vivan del Evangelio, que reciban el sustento. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles en el capítulo 10 de Mateo, el obrero es digno de su salario. Nota el versículo 15 ahora de 1 Corintios 9. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Y cuál es esta gloria? Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Su recompensa era el privilegio de predicar gratuitamente el Evangelio a todos. La iglesia en Corinto había recibido algunos predicadores y los sustentaban económicamente. Había falsos maestros que buscaban el dinero de los corintios, pero Pablo renunció a su derecho allí para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, como leímos en el versículo 12. Y en Tesalónica renunció a este derecho, se negó a recibir apoyo económico para darles un ejemplo a estos hermanos de cómo debe vivir un cristiano conforme a la verdad del Evangelio. Una vida santa, justa y irreprensible, como leímos hace un momento atrás. Pablo trabajó arduamente para satisfacer sus necesidades, además de la labor de predicar y enseñar en Tesalónica. ¿Cómo entonces había algunos que pretendían ser sostenidos por los demás? ¿Cómo podrían entonces justificar su conducta pecaminosa de no trabajar? Y hermanos, aunque su excusa para no trabajar hubiera sido que seguían el estilo de vida de los filósofos cínicos, tenían el ejemplo de Pablo, quien era un predicador del Evangelio y mucho más versado que muchos de los filósofos de la época, y aún así renunció a recibir el sustento económico y trabajó diligentemente con sus propias manos. Y aunque su excusa para no trabajar hubiera sido que estaban dedicados a esperar el inminente regreso del Señor Jesucristo, tenían igualmente el ejemplo de Pablo, que está más que claro que él esperaba con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nunca dejó de trabajar. Trabajó arduamente mientras esperaba el regreso de Cristo. Porque hermanos, si nosotros estamos esperando el regreso de Cristo, entonces una evidencia de eso es que vamos a vivir en obediencia a Dios, no en desobediencia a Dios. Por eso Pablo lo considera algo poco espiritual. Simplemente no tienen excusa. Simplemente no tenemos excusa alguna, hermanos. La vida laboriosa de Pablo deja sin excusas a cualquier hermano que pretenda vivir a costa de los demás. Por eso nosotros también debemos seguir este ejemplo de una vida diligente y laboriosa, porque no solo es para sostenernos a nosotros mismos y a nuestras familias e iglesia, no es solo para tener un buen testimonio con los de afuera, sino también para que sea de ejemplo a otros hermanos que pretenden vivir desordenadamente a costa de los demás. Porque mantener una vida ordenada, de trabajo, diligente, debiera impactar o por lo menos motivar a otros a vivir de la misma manera. Motivar a otros a volver a las filas, a volver al orden establecido por Dios, a estar a la par con los demás. Por eso es tan importante que imitemos este ejemplo de vida ordenada. Que nuestra vida ordenada y laboriosa sirva para confrontar a otros que pudiendo trabajar no quieren hacerlo. Esa era la enseñanza del apóstol Pablo. Note el versículo 10 de nuestro texto. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar,
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Note allí la palabra quiere, allí está el énfasis. Esta palabra se refiere a la libre voluntad de elegir. Es decir, no se trata de hermanos que no pueden trabajar. Ojo con esto, es necesario aclarar esto. El texto lo explica solo allí en la progresión que lleva. No se trata de que hay hermanos que no pueden trabajar, sino que no quieren trabajar. Porque siempre va a haber hermanos que por una u otra razón no podrán trabajar. O tendrán dificultades económicas, o dificultad para encontrar trabajo, o algún impedimento físico. Podríamos pensar también en nuestras viudas. Hay necesidades en la iglesia local y necesidades reales que debemos atender, por supuesto, como hermanos en Cristo. Porque de esa forma también obra la verdadera fe. Debemos dar de lo que el Señor nos ha dado, compartir de lo que el Señor nos ha dado con los demás, con los que padecen verdaderas necesidades. Eso no está en discusión. Y Dios mediante lo vamos a ver en la próxima exposición. El punto de Pablo aquí son aquellos hermanos que pudiendo hacerlo, pudiendo trabajar sin impedimento alguno, cualquiera sea su excusa, que se rehúsan a trabajar con sus propias manos. Ese es el punto aquí de Pablo. Voluntariamente, sin impedimento alguno, han abandonado su responsabilidad de trabajar para ganar su propio sustento. Y la implicancia de este mandamiento es que si alguno de los hermanos se rehúsa a trabajar, el resto de sus hermanos no debe participar de su holgazanería alimentándolo. Pérez Millos escribió lo siguiente: la lección es sencilla. No debe proveerse para las necesidades más elementales a quien se niega al trabajo. El que no quiere trabajar, que pase hambre. Wow. Y esto debe sonar fuerte para nosotros, escuchar esta instrucción. Pero es así la palabra del Señor. Y esto es totalmente contrario al pensamiento actual. Y tal vez nosotros también estemos influenciados por el pensamiento del mundo. En el día de hoy, muchos pretenden vivir del Estado, como mencionamos hace algún rato atrás, vivir de ciertos beneficios que el Estado puede darnos. Incluso hay algunos que piensan que tenemos el derecho de ser sostenidos económicamente. Algunos piensan que algunas cosas tienen que ser gratis. Sin embargo, nada es gratis. Alguien tiene que pagar por ello. De la misma manera, alguien va a trabajar por aquel que se rehúsa a hacerlo. Eso no es justicia. Eso no es igualdad. Algunos piensan que tenemos el derecho de que el Estado nos provea de todo lo que necesitamos, pero hermanos, no vamos a encontrar un pensamiento de esa naturaleza en las Escrituras, sino el que acabamos de leer: el que no quiere trabajar, tampoco coma. Como iglesia no podemos apoyar una situación de esa naturaleza. En el mundo pasa. En la iglesia no lo podemos tolerar. Por eso es un llamado a no tolerar la vida desordenada en la iglesia. ¿La razón? Porque negarse a trabajar está en oposición al mandamiento de Dios. Hermanos, negarse a trabajar es como cualquier otro pecado. Y debe ser tratado como cualquier otro pecado, con la seriedad de cualquier otro pecado, con la severidad de cualquier otro pecado. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Noten la profundidad de esto. Muchos incrédulos tal vez cumplen con este mandamiento por naturaleza, incluso con más ganas o con mayor ánimo que nosotros. Pero hermanos, ¿cuánto más los cristianos que tenemos un mandamiento explícito del Señor deberíamos gozarnos en cumplir este mandamiento de vivir una vida diligente y ordenada, una vida laboriosa? Pero muchas veces es una queja para nosotros. Por eso, queridos hermanos, una persona, un hermano que se niega a trabajar
no puede encontrar apoyo en la iglesia local. No puede. Porque no está viviendo como un creyente verdadero. Está en desobediencia. Ha negado la fe. Con su estilo de vida perezoso y negligente, niega la fe que dice tener. Y por supuesto, deshonra el nombre de Cristo. Los ociosos no necesitan realmente que se les sostenga económicamente, sino que sean confrontados con su realidad, confrontados con su pecado para sacudir sus conciencias y cambien su actitud pecaminosa e irresponsable. Eso es lo que necesitan, hermanos. Eso es lo que la Biblia dice que necesitamos, ser corregidos. No necesitamos que nos den una palmadita en la espalda y nos digan que todo va a estar bien, hermanos. Necesitamos ser corregidos, necesitamos atender a las instrucciones de las Escrituras y cambiar nuestra actitud. Y por supuesto esto no puede hacerse en nuestras fuerzas porque vamos a fallar. Debemos depender del Señor en todas estas cosas. Y debemos tener cuidado con la actitud con la que hacemos también todo esto. Hermanos, no fomentar la ociosidad es una muestra de amor. Es una muestra de amor. Querer que nuestro hermano que está en desobediencia vuelva a las filas es una muestra de amor. Porque no solamente va a ser él beneficiado, en el sentido de volver a la obediencia al Señor, en obediencia a la palabra del Señor, sino que también su familia. Porque el varón tiene la responsabilidad de proveer para los suyos. Y si no lo está haciendo, toda su familia va a verse afectada. Va a ser beneficiado porque también la iglesia va a beneficiarse de eso. ¿Puedes volver a la comunión? Podemos compartir los alimentos. Así que no fomentar eso, por doloroso que nos parezca, es una muestra de amor. Spurgeon dice lo siguiente: el más verdadero amor para con los que yerran no es fraternizar con ellos en su error, sino ser fieles a Jesús en todo. Y ese es el punto, queridos hermanos. Ese es el gran desafío que tenemos, hermanos, ser fieles a Jesús en todos los aspectos, en cada una de sus instrucciones, en tratar el pecado como Él quiere que sea tratado en la iglesia y llamar pecado a lo que Él llama pecado. Hermanos, si no trabajar es pecado. Negarse a trabajar, pudiendo hacerlo, es pecado. No tolerar este pecado en la iglesia, hermanos, además es un testimonio al mundo de que la iglesia de Cristo es santa. Y que en la iglesia de Cristo no se tolera el pecado porque el Dios al que servimos es santo. El mundo sepa también que el Dios a quien servimos no tolera la pereza. No estamos de acuerdo con ser sostenidos por alguien más. Confiamos en que el Señor nos provee a través del trabajo, porque es una bendición de Dios. No solamente para nosotros, sino también para tener que compartir con el que padece necesidad. Queridos hermanos, el Señor nos dé de su gracia para actuar en obediencia y podamos apartarnos del hermano desordenado cuando el caso lo amerite. Y no solo eso, sino también a seguir todos los días el ejemplo apostólico de una vida laboriosa, disciplinada, ordenada, que honre al Señor. Es el desafío que nos presenta la palabra del Señor en el día de hoy. El Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, trasciende las épocas. Tu palabra, Señor, no se adapta a la cultura, no se adapta a estos tiempos, Señor. Somos nosotros los que debemos mantener tu palabra fiel a pesar de los cambios, Señor, que se ven en el mundo. A pesar de esa influencia, de ese pensamiento generalizado de que debemos ser mantenidos por el Estado, tú, Señor, nos mandas a trabajar con nuestras propias manos.
Ayúdanos también, Señor, a poder corregir el pecado y a tratarlo como tú lo tratas, Señor, y a llamar pecado a lo que tú llamas pecado. Guárdanos, Señor, de nuestro propio corazón, porque nosotros no somos jueces, Señor, sino somos siervos tuyos que obedecen tu palabra. Danos de tu gracia, Señor, para hacerlo así, confiando en ti, Señor, no en nuestro propio corazón, sino en las cosas que tú nos has revelado claramente en tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido que tú les bendigas, Señor, y les sigas dando ánimo para seguir siendo fieles a ti en todo. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.